Muchísimas gracias, Micaela. Muy buenas tardes para todos, para todas. Gracias, Mariela, de Fundación CES, Danilo, compañero del equipo de trabajo de la dirección y a cargo de coordinar el programa de voluntarios del gobierno de la ciudad. Saludar también a quienes me van a proseguir en la palabra, Gustavo Zampayo de Cruz Roja y Rocío Vergara de ONU. Para nosotros como Estado, como gobierno, más allá de la coorganización que estamos realizando de este congreso, es un honor poder participar y expresar algunas de las cuestiones que venimos trabajando desde hace un tiempo, tanto desde el gobierno como desde la coordinación con la sociedad civil, sobre todo desde la dirección que hoy me toca llevar adelante y desde la gerencia que Ludmila, que es una compañera también del equipo de trabajo, tiene que conducir, todo el trabajo que venimos desarrollando en coordinación desde el Estado con las organizaciones y los voluntarios en particular. Como bien decían ustedes, estos días de trabajo, de distintas exposiciones, de compartir pensamientos, proyectos, ideas, sugerencias para poder potenciar y seguir desarrollando el voluntariado en nuestro país, generar sinergia entre Estado, organizaciones y los voluntarios. Voy a poner una pequeña presentación con algunas de las ideas que nos fueron planteadas para el panel. Ahí, gracias, Camilo. Contar un poco en primera medida cómo fue o cómo es el programa de voluntariado que llevamos adelante desde el gobierno de la ciudad. Después, contar cómo tuvimos que, de alguna manera, adaptarnos a la situación que el mundo tuvo que atravesar en este 2020, que como recién decía Mariela, no teníamos previsto ni este congreso de esta forma, ni muchas otras cosas que tuvimos que vivir y llevar adelante en este 2020. Y finalmente dejar algunos lineamientos que nos permitan seguir pensando y seguir trabajando en conjunto el voluntariado para nuestras ciudades. Adelante, Danilo, vamos con la... Como decíamos recién, la ciudad tiene desde el 2008 una ley sancionada sobre el objetivo de promocionar el voluntariado social en la Ciudad de Buenos Aires. La autoridad de aplicación es nuestro ministerio, el ministerio que hoy nosotros desarrollamos las actividades, y un decreto del 2009 es que formalmente pone el programa en esta coordinación, en esta gerencia. El objetivo, como bien decíamos, es promover esa participación de voluntarios en la ciudadanía, fortaleciendo no solamente a las personas que llevan adelante el voluntariado, sino organizaciones y centros de voluntariado que se vayan desarrollando en distintos ámbitos de la ciudad, no solamente en organizaciones de la sociedad civil, sino en fundaciones, en empresas, en colegios, en universidades, en distintos estamentos de la sociedad que puedan tener y desarrollar un área de voluntariado. Para fortalecer el trabajo mancomunado también entre organizaciones, entre universidades y junto con el Estado. El Estado tiene un rol fundamental en todas las acciones de la sociedad civil. El Estado, desde las políticas públicas, debe agregar intereses y debe coordinar esos intereses siempre en pos de la sociedad. Hay un reconocimiento con esta ley del voluntariado, una cuestión que es histórica, casi como la condición humana. El voluntariado, además de ser una cuestión histórica que nace casi con la persona, con la solidaridad, con la necesidad social que tiene una persona, claramente marca la naturaleza de la persona humana. El voluntariado es quien demuestra que la persona humana vive en comunidad, que no puede vivir de forma individual, que no puede vivir aislada, porque nadie puede ser voluntariado de uno mismo. Con lo cual el voluntariado es una de las principales herramientas y de las principales actividades que demuestran que el hombre y todas las personas debemos vivir con otros, debemos vivir en comunidad. Entonces la idea desde el gobierno de la ciudad, desde esta ley, desde esta promoción, es generar ese compromiso social de todos para con todos y todas. Digamos, dentro de ese programa, nosotros tenemos distintas actividades para potenciar y promocionar este voluntariado. Por un lado, capacitaciones, sobre todo a personas, en primer lugar, que tienen la intención de ser voluntarias, que sienten ese llamado, porque de verdad es un llamado a colaborar, a participar, a ayudar, a estar con el otro, a hacer con el otro, y entonces hay muchos lineamientos, porque muchas personas también deciden ser voluntarias, pero sin el conocimiento acabado de lo que significa ese compromiso.
Es un compromiso que puede generarse por un impulso, pero que generalmente es un compromiso que va más allá del primer impulso. Y sostener ese impulso es un poco la tarea que nosotros tenemos que generar en las capacitaciones que hacemos con ellos. Por otro lado, agregamos en el distinto esquema cantidades de voluntarios, personas, para ir coordinando con distintas organizaciones, incluso con efectores mismos del Estado, que tenemos en distintos lugares de la ciudad, para poder distribuir a esos voluntariados de acuerdo a sus intereses, a sus gustos, a las iniciativas que ellos traen. En ese sentido también trabajamos con organizaciones que tienen un área de voluntariado, porque también tenemos que coordinar cuáles son las condiciones en las que esas organizaciones deben trabajar y relacionarse con esos voluntarios. Muchas veces la relación voluntario-organización, cuando es una relación nueva, debe construirse, debe generarse en confianza, más allá de la buena intención que seguramente tiene el voluntariado, como la organización que hace. Esa construcción de confianza es la que va a permitir que el voluntariado se desarrolle de la mejor manera, porque están ambas entidades, tanto la persona como la organización, de acuerdo y en confianza en el trabajo mancomunado que van realizando. Nosotros tratamos de articular esa relación, buscar los intereses de la organización, buscar los intereses de la persona y hacer sinergia en esa en ese esquema mancomunado, para potenciar la actividad de la persona y de la organización. En ese sentido, asesoramos tanto a las organizaciones como a las personas individualmente, y en base a eso vamos distribuyendo en el esquema de voluntariado a las distintas personas que se acercan al programa. La siguiente. Nosotros tuvimos, reitero un poco más lo del programa, generalmente desde el inicio del programa nosotros tenemos aproximadamente unos 3.300 personas que en algún momento han pasado por el programa. El programa se renueva y las personas se van renovando anualmente. En promedio tenemos unas 300 personas activas por año, pero el voluntariado no es eterno, las personas tienen un tiempo determinado. El mínimo de tiempo que una persona, nosotros también pedimos en el acompañamiento, debería estar en el voluntariado, son aproximadamente 3-4 meses. La media participa en un esquema de voluntariado de acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros desde el gobierno de la ciudad coordinando este programa, aproximadamente un año y medio. Pero también hemos tenido personas que han ejercido el rol de voluntarios aproximadamente entre 6 o 7 años, que es el máximo en el que una persona, en la experiencia que nosotros tenemos en el gobierno, ha llevado adelante un voluntariado. Las tareas son infinitas, como las capacidades que tiene cualquier persona para desarrollar sus capacidades y sus dones, y en ese sentido nosotros vamos coordinando esa acción. El COVID vino a pegarnos de alguna manera un llamado de atención respecto a esto, porque el voluntariado me parece que se visibilizó muchísimo en esta situación. Generalmente nos acordamos del voluntariado cuando tenemos situaciones como las del 2020. Deberíamos tener la capacidad, independientemente de este programa, de tener presente como sociedad, como comunidad, al voluntariado todos los días, todos los años, no solamente cuando el mundo necesita cada vez más de nuestro compromiso, porque el voluntariado existe todo el tiempo en nuestras vidas, aunque no lo notemos, no lo veamos. Pero el COVID vino a despertar muchísimo a muchas personas que se anotaron para ser voluntarios ante la situación de pandemia. El gobierno de la ciudad hizo un llamado para voluntariados, por ejemplo, para el caso de acompañamiento a adultos mayores, que de acuerdo a las condiciones que tenía el COVID y eran las personas más comprometidas con el virus, debían quedarse sobre todo mucho más en sus domicilios que el resto, y desde el gobierno de la ciudad se acompañó con las compras, llevando medicamentos. Tuvimos aproximadamente 30.000 personas anotadas en ese voluntariado, de las cuales unas 23.000, 24.000 personas fueron las que se utilizaron para realizar estas tareas, tanto con personas, como decía recién, adultos mayores, como con situaciones de discapacidad. Y era un esfuerzo extra de voluntariado, porque mientras las recomendaciones y lo que todos debíamos hacer era cuidarnos, quedarnos en nuestras casas, muchas personas sintieron ese llamado de alguna manera, ¿por qué no decirlo?, poner en riesgo su situación sanitaria, poner en riesgo su salud, pero para ayudar a otro estaba más comprometida en su riesgo de salud, y ese voluntariado permitió solucionar y tener
un desarrollo en el esquema de la ciudad y del cuidado de los adultos mayores, aquellos que estaban hoy en más desventaja, es muy bueno de parte de nosotros. Por otro lado, nosotros teníamos 260, como decía antes, voluntarios ya inscritos, anotados y preparados para salir a realizar su tarea en este año, y tuvimos que adaptarnos. En ese sentido, los utilizamos para hacer cuestiones virtuales como estas que estamos haciendo hoy, en los hogares. Muchos de los voluntarios que nosotros tenemos van en los hogares de cuidado de niños y realizamos trabajos virtuales con ellos. Después, desde el gobierno llevamos adelante, y justamente desde nuestra misma dirección, un programa de seguridad alimentaria, porque era cómo sostener a muchas familias que, debido a tener que quedarse en su domicilio, no tenían el trabajo asegurado, aquellos trabajos que debieron suspenderse y que no podían recibir su salario, más allá de las ayudas que hubo desde el punto de vista de los ingresos. Se armó todo un esquema de seguridad alimentaria donde nosotros tuvimos una afluencia de unos 350 voluntarios en el armado de cajas y módulos de comida, de alimentos para distribuir en toda la ciudad. De esta misma manera, no solo en el armado de esa mercadería, sino en la distribución de esa mercadería a las distintas casas, a los distintos domicilios, por distintos amparos que también recibimos de parte de la Defensoría, solicitando una ayuda alimentaria para aquellas familias que producto del aislamiento no tenían un ingreso y no tenían garantizada su alimento, su plato de comida, tener que trabajar en esa distribución. Y aprovechamos también la situación para realizar muchas capacitaciones en línea, con la explosión de lo virtual. Muchos voluntariados pudieron brindar esas capacitaciones en distintos temas que nos permitieron llegar a distintos sectores de la sociedad y aprovechar la situación de quedarse en su domicilio para recibir ciertas capacitaciones que habitualmente uno no recibe porque está en la actividad del día a día. La siguiente, Danilo. Estos son más o menos los números que comentaba recién. Dentro del programa de acompañamiento a adultos mayores, en nuestro programa empezó a explotar el sistema de inscripción, porque las personas que tenían la intención de anotarse al voluntariado empezaron a registrarse primero con nosotros, porque era lo que ya se conocía de voluntariado. Después había una plataforma especial en el gobierno de la ciudad y nosotros empezamos a derivar, pero antes de empezar a derivar recibimos inmediatamente 600 voluntarios. Tengan en cuenta ustedes cómo puede demostrarse acá la explosión. Nosotros habitualmente les decía que por año tenemos unos 300, 260 voluntarios, y esto en el primer mes, yo creo que fueron los primeros 20 días, producto de la pandemia y de este llamado que tocó la fibra de todos nosotros, tuvimos 600 voluntarios, duplicamos en pocos días lo que habitualmente tenemos anualmente. Los derivamos obviamente al programa que se manejaba directamente desde Jefatura de Gabinete. La cantidad que decía del manejo de los voluntarios, el apoyo escolar, apenas se pudieron abrir las distintas actividades, y cuando surgió lo de apoyo escolar en los niños antes del reintegro a la escuela, o sobre todo en los cursos de cada uno de los periodos en el último año, también se brindó apoyo escolar para poder esos niños que habían perdido de una manera bastante escasa puedan más o menos recuperar su estado académico y reincorporarse en los colegios. Danilo, no sé si hay alguna otra. Bueno, de alguna manera, como decía antes, ¿no? El voluntariado nos despierta o despierta en nosotros la atención cuando estamos en situaciones críticas. En esta pandemia que fue mundial, fue mucho más notorio. También surge, lamentablemente, ¿no?, en catástrofes, pero la Cruz Roja, por ejemplo, que nos acompaña hoy, es un voluntariado permanente en todo el mundo y en un montón de situaciones críticas. Y yo creo que no está valorado como corresponde, no está visibilizado como corresponde, y es una tarea muy importante de los estados y de los gobiernos poder visibilizar esa situación. Nosotros mismos tenemos, y obviamente que fue muy contundente en esta pandemia, en lo que decía recién de la seguridad alimentaria, la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 475 grupos comunitarios. ¿Qué son esos grupos comunitarios? Son organizaciones de la comunidad, sobre todo, su gran mayoría, un 67, 70% está en los barrios vulnerables,
que brindan alimento, entre otras cosas, apoyo escolar, cursos, clases de danza, de baile, de un montón de actividades, pero entre muchas de esas cosas brindan asistencia alimentaria a muchas familias que no tienen un plato de comida y que se acercan a esos lugares a recibir su alimento. Y en esos 475 grupos comunitarios o comedores trabajan diariamente 3.500 mujeres. 3.500 mujeres que son voluntarias. Yo digo trabajan porque realizan una tarea. Son las que cocinan, son las que preparan los alimentos, son las que esta pandemia, para poder brindar esa misma asistencia alimentaria, en las distintas, teníamos que armar esquemas de filas para que las personas que no podían comer en ese espacio, porque no estaba permitido por el aislamiento, realizaban una fila con los protocolos, con los cuidados, llevaban su recipiente y se les brindaba el alimento para que puedan llevar a su casa el plato de comida para ellos y para cada uno de los integrantes de su familia. Y esas 3.500 personas, de alguna manera, para ser muy, muy sinceros, se visibilizaron fuertemente en esta pandemia. Y hay algunas que hace 30 años que vienen trabajando en ese circuito, en ese esquema. Creo que como eso, porque a nosotros nos tocó verlo muy de cerca, debe haber un montón de ejemplos más que la sociedad no termina de ver, no termina de rescatar. Entonces me parece que esta pandemia tiene que servir para que podamos revalorizar eso, para que podamos encontrar todos esos nichos de voluntariado social, de voluntariado común y corriente que puede haber en los distintos estamentos. El otro día escuchábamos también cómo García contaba en la universidad, cómo en la universidad también se armaron esquemas de voluntariado y también a ellos les explotaba de alguna manera la convocatoria de un montón de personas que, independientemente de que participen o no de la comunidad educativa, querían brindar su voluntariado, querían ser parte de lo que la sociedad estaba brindando al resto de su comunidad, al resto de las personas. Con lo cual creo que la tarea que nos queda por delante, y felicito y agradezco, y como decía al principio, un honor y un orgullo participar de un congreso como este, que de alguna manera nos permite aunar esfuerzos para instalar, yo creo, como decía al principio, el voluntariado como una de las actividades humanas que más nos demuestra como que somos una persona que necesariamente vive en comunidad. Ante tanto individualismo, ante tanto egoísmo que muchas veces sentimos que prima en el mundo, me parece que el voluntariado es una bandera importante para plantar en el centro de nuestra humanidad, en el centro de nuestros corazones y mostrarle al mundo que la persona humana de verdad es alguien que necesariamente debe vivir en comunidad. Y desde ahí poder multiplicar el voluntariado, poder multiplicar nuestras voces y poder multiplicar esto en beneficio de esa misma comunidad de la que todos somos parte, además de los voluntariados que las construyen día a día. Eso es más o menos lo que queríamos expresar y bueno, a disposición luego para las consultas, las preguntas y que podamos seguir profundizando en las conversaciones.